Buen día, mi nombre es Abigail Cruz, vengo del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora. Esta plática es una pequeña parte de mi tesis donde estudia cohomología de variedades en característica positiva. Específicamente, la plática trata de una teoría de cohomología que funciona bien en los casos que el esquema de la variedad sea suave y propia. ¿Pero a qué me refiero cuando digo que funciona bien? Bueno, pues básicamente me estoy refiriendo a que sea una cohomología de Weyl. Una cohomología de Weyl es una cohomología que satisface ciertos axiomas relacionados con la interacción de ciclos algebraicos y grupos de cohomología. Más adelante voy a mencionar cuáles son estos axiomas. El nombre es en honor a Andrew Weyl, que fue un matemático francés que vivió en estos años. Y en esta plática vamos a hablar específicamente de la cohomología cristalina, que es una teoría de la cohomología de Weyl para esquemas X sobre un campo base K de característica pues positiva, ¿no? Que el concepto fue introducido por Alexander Grothendieck y desarrollado por Pierre Bartelot en su tesis doctoral, que cabe mencionar que Grothendieck fue el director de dicha tesis, ¿no? Después de esta pequeña introducción, les voy a hablar específicamente de lo que es una cohomología de Weyl. Después de entender lo que es la cohomología de Weyl, vamos a pasar a la definición de un sitio cristalino. En general, si conocemos o estamos familiarizados con los trabajos de Grothendieck, sabemos que para definir una cohomología, primero debemos definir un sitio, como el sitio de Tal o el sitio de Zariski. Desde entonces, vamos a definir este sitio cristalino para finalmente poder definir lo que es una cohomología cristalina. Y vamos ahí a exponer algunas propiedades que nos van a hacer ver en parte por qué es importante esta teoría de cohomología. Entonces, comenzando con lo que es la cohomología de Weyl, vamos a tomar un campo K minúscula arbitrario y un campo K mayúscula de característica cero. Cabe mencionar que el campo K minúscula puede ser un campo de característica positiva, que es de hecho el que nos interesa, pero el campo K mayúscula lo vamos a pedir que sea de característica cero. Entonces, sea esto una cohomología de Weyl, es un funtor contravariante de las variedades proyectivas suaves sobre K minúscula a las K álgebras graduadas mayúsculas que satisfacen las siguientes propiedades. Bueno, fíjense que para cada variedad necesitamos que H estrellita de X, o sea, el funtor evaluado en una variedad, en este caso proyectiva y suave, debe ser una K álgebra graduada. Entonces voy a denotar de esta manera a la graduación de estas K álgebras. Entonces, HI de X es una K álgebra para cada I. Y le voy a pedir que sea de dimensión finita para cada entero I. Le voy a pedir que se concentren los índices desde el 0 hasta el 2n, donde n es la dimensión de la variedad. Le vamos a pedir que el último término, o sea, el H2 a la 2n de X, sea isomorfo acá, o sea, que sea de dimensión 1. Y le vamos a pedir que tenga la dualidad de Poincaré, que exista en un emparejamiento perfecto dado de esta manera, ¿no? También le vamos a pedir que tenga un isomorfismo de Cunet, que básicamente nos relaciona la cohomología de variedades de producto con la cohomología de cada una de las variedades independientes. Este de aquí es el producto tensorial de las álgebras graduadas. Y vamos a pedir que haya una función de ciclos, o sea que para cada R entero tengamos una función, esta función denotada por gamma X, que va de los R ciclos a la cohomología, compatible con la funtorialidad de H y el isomorfismo de Cunet. Le vamos a pedir un par de axiomas a los que llamamos axiomas de Lipschitz. Y el primero dice que sea H un hiperplano en el espacio proyectivo ambiente. Entonces le estábamos pidiendo a la variedad X que fuera variedad proyectiva, entonces vive en un espacio ambiente. Y vamos a tomar un hiperplano en el espacio proyectivo ambiente. Y le vamos a llamar W a la intersección de nuestra variedad con el hiperplano H. Entonces vamos a denotar por J a esta inclusión al nivel de la cohomología en el índice I, o sea que el índice de H y X
HIW sea un isomorfismo para todos los índices menores a n-2 y que sea inyectivo para todos los índices menores a n-1. Y el axioma de Lipschitz fuerte nos dice que tomando la W como en el caso anterior, entonces vamos a llamarle W minúscula, esta de aquí, a la clase en H2 de X y definimos el operador que tenemos aquí como este de acá abajo, que es que cada X la mandamos al producto XW. Este producto es el producto de las álgebras graduadas. Entonces, su iésima potencia induce a la función LI, que se denota así por Lipschitz, de h a la n menos i de x a hn más i de x. Y le vamos a pedir que esto sea isomorfo para i igual a 1 hasta n. Y bueno, una cohomología que cumpla con todas estas propiedades es a la que le llamamos una cohomología de Weyl. Puede parecer que le estamos pidiendo pues muchas propiedades, ¿no? Pero realmente lo que estamos diciendo es que esta cohomología se comporta muy parecido a las teorías de cohomología que ya conocemos o con las que estamos más familiarizados. Por ejemplo, si el campo base K minúscula es de característica cero, como en el caso de los complejos, la cohomología de derrama algebraica es una cohomología de Weyl. Realmente esas propiedades son teoremas para la cohomología de derrama. Y de hecho, gracias al teorema de Gaga, podríamos decir, perdón, que la cohomología singular también es una cohomología de Weyl, porque pasaríamos ahí de la topología de Zariski a la topología analítica, pero no me voy a meter en esos detalles, ¿no? Más bien lo que quiero comentar es que este montón de propiedades definen una cohomología de Weyl. Se pueden resumir en que es una cohomología que se comporta muy similar a otras que ya conocemos. Pero bueno, ya tenemos que la cohomología de de Rham o la cohomología singular funciona bien en la característica cero, pero ¿qué pasa cuando la característica es positiva? Bueno, resulta ser que Grothendieck en el año 60 por ahí definió lo que conocemos como la cohomología eleádica y él probó que esta funciona, o sea, que es una cohomología eh, que es una cohomología de Weyl. Pero cuando quería estudiar cosas como P-torsión ya no le funcionaba. Entonces, con ese propósito, uno busca definir una cohomología p-ádica que sea una cohomología de Weyl. Y es ahí justamente donde entra pues la cohomología cristalina, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir lo que es un sitio cristalino. Entonces de aquí en adelante vamos a tener que nuestro campo K minúscula es perfecto y la W la vamos a definir como el anillo de vectores de Witt. No voy a recordar la definición de vectores de Witt porque es algo muy complicado y no nos alcanzaría el tiempo, pero vamos a ejemplificarlo para que quede un poco más claro, tomando a la K como FP, o sea, un campo finito con P elementos, entonces su anillo de vectores de Witt sería el anillo de enteros p-ádicos. Más generalmente, si tomo a la K, a nuestro campo, como un campo finito de coelementos, que es P a la N, entonces desde el anillo de enteros del campo K es la única extensión no ramificada de QP, entonces ese va a resultar ser el anillo de vectores de Witt para el campo K. Entonces, claramente, cuando n es igual a 1, pues tenemos el caso de acá arriba, ¿no? Y para cada n en los naturales denotamos a W de n como el enésimo anillo de vectores de Witt para acá. Que es básicamente los vectores truncados, ¿no? Y lo importante de esto es simplemente que el anillo de vectores de Witt se puede poner como el límite proyectivo de las WN. Y eso va a ser importante porque realmente lo que vamos a hacer es definir un sitio cristalino para cada n y
en términos de esta WN, y después vamos a tomar el límite proyectivo, lo que nos va a dar como resultado un W módulo. Bueno, dada una variedad suave y propia de X sobre K para cada n en los enteros, definimos un enésimo sitio cristalino de la siguiente manera. Recordemos que para definir un sitio debemos definir primero objetos y cubiertas. Entonces, los objetos son parejas UT, donde U es un abierto de X y T es un WN esquema con una inmersión cerrada nilpotente de la función I de U que va de U a T, tal que el ideal que lo define tiene una P de estructura. Vamos a definir lo que es una P de estructura, ya que es algo importante. Entonces, sea A un anillo y sea I un ideal de A, diremos que la colección de funciones de gamma n de I del ideal al ideal, con n en los naturales, es una P de estructura de I si satisface todas estas propiedades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo detrás de esta definición? Bueno, viendo el siguiente ejemplo, que nos dice que para cualquier álgebra y para cualquier ideal I, siempre podemos definir una P de estructura igual a esta. Entonces, de alguna manera, la definición de estructura PD lo que hace es encapsular la información de funciones de este tipo. La cosa es que estas funciones no siempre las podemos definir, como estamos trabajando en una característica P, pues no siempre es posible hacer esta división, pero si acaso tengo la colección de funciones que cumplen con las propiedades de preestructura que tenemos por aquí, es como si pudieran, se pueden definir, ¿no? Entonces, lo importante de esto es como el tipo de funciones que yo necesito para integrar. Es decir, si yo tengo estas funciones de alguna forma, esas van a encapsular la información de la integración, que si ustedes conocen la teoría de cohomología de RAM, saben que lo que se necesita para probar que es una cohomología de Weyl es precisamente una integración por ahí. Entonces, si queremos una cohomología de Weyl que funcione en caso en el caso peádico, pues necesitamos una especie de integral, ¿no? Y es donde entran las estructuras PD, esas son las que nos van a ayudar. Aquí otro ejemplo, dada una extensión finita K sobre QP, le llamaremos OK al anillo de estos enteros, al anillo enteros, y el ideal maximal generado por πk, el uniformizador. Entonces resulta que uno puede definir una única P de estructura en OK, sí, solo sí, el índice de ramificación es menor a 1. Ahora bien, la cubierta de la pareja UT es la colección esta, donde los TI forman una cubierta de Zariski para T. En este sitio vamos a distinguir una gavilla muy específica, que es la que nos va a ayudar a definir la cohomología. Vamos a definir la gavilla estructural de OX sobre WN. Y simplemente, o sea, es que a cada objeto de UT le asocia a las secciones globales de O de T. Y bueno, ya que tenemos el enésimo sitio cristalino que definimos, entonces vamos a tomar la cohomología de la gavilla estructural y la vamos a denotar así. Y resulta ser que estos grupos de cohomología forman un sistema proyectivo cuando hacemos variar la n. Y entonces podemos tomar el límite proyectivo. Y eso va a ser, por definición, la cohomología cristalina. Y resulta ser que ese W módulo graduado depende puntorialmente de X sobre el campo K. Y el gran teorema es que cuando nos restringimos a la categoría de variedades suaves y propias, el funtor que a cada variedad X le asocia este producto tensorial, ese cambio de base es una cohomología de Weyl. Y por último, me gustaría señalar esta relación que tiene la cohomología cristalina con la cohomología eleádica, de la que hablaba Grothendieck, ¿no? Ese es en un teorema de Katz-Messing,
del 74 que dice que en el caso de que X sea proyectiva o que admita un levantamiento suave sobre W, vamos a tener que el rango de este W módulo es igual a la dimensión de este KL espacio vectorial. En otras palabras, el módulo que tenemos con la cohomología cristalina tiene cierta información o cierta forma por ahí que nos daba la cohomología eleádica, que como Grothendieck ya había probado era una cohomología de Weyl. Y bueno, estos son básicamente los resultados que yo les quería mostrar en este tiempo. Y aquí les pongo algunas referencias que son las más clásicas de cohomología cristalina. Y no me queda más que agradecerles por su atención.